Yo nací en el hogar cristiano donde mis padres todo era malo, una fiesta, una piñata, un pastel, todo era malo. Dios a nosotros nos ha preservado para este tiempo, para que también cambiemos algunas cosas o que le hagamos ver a las generaciones que están llegando de que esa forma es una forma incorrecta de instruir a un niño. En el momento yo de estar en una fiesta, yo miraba que alguien se drogaba y yo me daba cierto temor acercarme a esas personas. Incluso me daba temor también de un día llegar a hacerlo. Yo recuerdo que platiqué con mi papá y con mi mamá y les comenté cómo estaban pasando las cosas. Y le dije que buscaran la manera de llevárselo de aquí para que le hablaran de Dios o que se empezara a relacionar con los hermanos allá en la iglesia, en la congregación. Había personas que hablaban en lenguas y duraban días sin poder hablar español. Hola familia, Dios les bendiga y sean bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Te lo cuenta Damaris. Y hoy nuevamente, como es nuevo capítulo, me siento bendecida y me siento honrada y un poco nerviosa, ya que tengo de invitado a no cualquier persona, tengo de invitado a mi pastor y mi cuñado. Isaac Zavala. Dios te bendiga, pastor. A ver, aquí te voy a decir Isaac, como cuñado. Dios te bendiga, Damaris. Pues me siento contento de estar aquí en este capítulo, que esperemos que sea de gran bendición para todas las personas que nos alcancen pues a ver, ¿verdad? Y que lo que hablemos, el testimonio que compartamos aquí, sea de gran bendición para ellos, ¿verdad? Amén. Le doy gracias también por la invitación y te felicito también por el trabajo que estás haciendo, el alcance que estás teniendo con las personas, los testimonios que se están compartiendo, verdaderamente pues están cambiando vidas, están cambiando corazones, personas cada vez se dan cuenta, cada vez más se dan cuenta del poder de Dios y pues es muy bonito el trabajo que están haciendo y adelante. Amén. Gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación y a todas las personas que nos ven. Yo sé que muchas veces he mencionado a mis pastores. En cada capítulo le doy las gracias a Dios por los pastores que puso en mi vida. Pues ahora tienen pues el gusto de conocerles ya. Uno de ellos a mi pastor Isaac Zavala y Josué Valenzuela también ya de hecho estuvo en uno de los capítulos del podcast. Y pues sí es algo un poquito como que, ¿cómo le puedo decir? Nervioso. Me siento un poquito nerviosa porque comúnmente pues él es el pastor, el que nos ministra, el que nos enseña en cada servicio y pues ahora soy yo la que está llevando como que, bueno, es el Señor primeramente el que lleva el timón de nuestras vidas y de este podcast, pero pues ahorita soy como que la líder, ¿no? Y sí se siente un poquito rarito. Pero pues gloria a Dios y como dice mi pastor, que sea de bendición para todas las personas que nos vayan a ver a través de esta plática. Y vamos a dar inicio, Isaac, vamos a dar inicio con este podcast y primeramente, pues háblanos de ti, de tu niñez, si creciste tú ahora sí, en un hogar cristiano. Pues sí, verdaderamente, pues yo nací en un hogar cristiano. Gracias a Dios, le doy gracias a Dios por esa bendición que me dio, ese privilegio de haber nacido en un hogar cristiano y que todos los valores que me instruyeron, que me enseñaron desde pequeño, me hicieron tomar las mejores decisiones en mi vida, de tal manera que hoy en día pues le sirvo a Dios, soy pastor de una congregación, por la gracia y la misericordia de Dios y también por todos los valores y las enseñanzas que mis padres desde pequeño me dieron, ¿verdad? Amén. Entonces eso es una gran bendición. Hace poco teníamos una reunión, un grupo de amistad, donde yo compartía con las personas que estaban ahí de la bendición que es tener padres cristianos. Muchas personas les hacía la pregunta de que si de los que no habían tenido padres cristianos, cómo había sido su vida, y verdaderamente pues
Hay muchas personas que han vivido de pequeños cosas muy difíciles en su vida. Y yo le doy gracias a Dios, les decía, porque es una ventaja y un privilegio nacer en un hogar cristiano, nacer con padres cristianos que te instruyen valores y que tú ves ejemplos. Y yo verdaderamente a mis padres, yo siempre les doy las gracias porque siempre fueron ejemplos para mí hasta el día de hoy. Sí marca la diferencia, ¿verdad? Sí, mucho. La verdad que sí. Ser un niño de escuela dominical, ser un niño instruido en el camino de Dios, en las cosas de Dios, tener esos valores, esos principios, de cumplir, ¿no?, los mandamientos de Dios, a un niño que no es instruido lamentablemente en las cosas de Dios. Así es, aunque pues se vive de todo, ¿no? También se vive de todo. A lo mejor yo no tuve esos malos ejemplos ni miré esas situaciones difíciles como desintegración familiar en mi casa, yo no lo vi. Nunca miré que mi papá le levantara la voz a mi mamá. Nunca yo miré un pleito en mi casa entre ellos. Entonces, todo ese tipo de cosas que normalmente en un hogar que no hay padres cristianos se ve la violencia, se ven los malos ejemplos. Entonces, es una bendición, la verdad, es una ventaja también nacer con padres cristianos. ¿Por qué? Porque al final de todo se viene y se cumple la palabra del Señor, donde dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa palabra vino y se cumplió en mi vida, en mis hermanos también, y de alguna manera es una bendición es ser parte de un hogar cristiano, porque se viven cosas difíciles también por parte de la religión a veces, o por parte de normas y reglas que se viven en la religión, pero aún así es una ventaja, es una bendición haber nacido. La Biblia nos habla de un libre albedrío. Y tú sabes que ahorita en la actualidad, como que la sociedad está muy abierta a que los niños escojan hasta su sexualidad. Desde muy temprana edad, si eres niño, ya, si ellos tienen un nombre, con mucho respeto lo digo, con mucho respeto, pero ya ahorita la sociedad está muy abiertamente, si él es niño y quiere ser niña, pues va, ¿no? Usted como pastor y como un niño que fue instruido en las cosas de Dios desde pequeño, ¿crees que es importante no obligar, pero, o sea, aquí en México, en el país de México, hasta los 18 años, tú ya eres mayor de edad, se podría decir así hablando? Y a pesar, entre mexicanos, como lo decimos, pero aunque tú tengas los 18 años de edad y vivas bajo mi techo, pues estás bajo mi tutela. Y ahorita en la actualidad mi pregunta es de que, ¿cómo ve usted de que nosotros como padres podemos obligar a asistir a una congregación a nuestros niños? Pues mira, ya depende de tus valores y de cómo tú eduques a tus hijos, pero bueno, tocaste un tema acerca de los niños, ¿verdad? O de las personas que ahorita se está promocionando bastante, sí, esa parte en la sociedad que respetamos a todas las personas, pero realmente nosotros como hijos de Dios y conocedores de la palabra y de la voluntad de Dios también, pues sabemos qué es lo natural, qué es lo correcto, y con mucho respeto lo digo. Y nosotros, por ejemplo, hace poco teníamos una plática de pastores acerca de este tema. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las personas que tienen estas tendencias o que tienen esta forma de pensar? Pues simplemente nosotros vamos a amarlos igual que a todas las demás personas. No podemos hacer excepciones de personas en la iglesia, ni tampoco discriminar porque sean diferentes. Al contrario, debemos amarlos, demostrar el amor de Dios sobre sus vidas. Entonces, y ya que las personas pues realmente se abran, por ejemplo, en mi caso, yo como pastor en una iglesia, por lo general las personas cuando llegan a la iglesia, pues
normalmente tienden a abrirse con el líder o con el pastor, ¿verdad? O con la persona que directamente los invita o les habla. Entonces, nosotros como iglesia, en este caso, tenemos que tener una postura como la tuvo el Señor, ¿verdad? El ejemplo que Jesús nos da, de amar a todos por igual, sin excepción de personas, sean como sean, tengan las tendencias que tengan, debemos amarlos por igual. Invitarlos, son bienvenidos a la congregación, a un servicio también, pero ya más adelante, como va avanzando, a veces la fe de las personas, ellos mismos dicen, ¿cómo ve esta postura? Se ha dado el caso donde dicen, ¿usted cómo ve que yo me siento de esta manera? Pues ahí es donde ya entra uno en el consejo conforme a la palabra de Dios. Entonces ahorita me reservo a comentar acerca de eso porque ya los casos se tratan con cada persona directamente. Pero en el caso de iglesia o nosotros del ministerio de pastores, congregación, necesitamos amar a esas personas, demostrarles el amor de Dios y en ningún momento discriminarlos o verlos diferente a los demás, porque también ahí está el amor de Dios en demostrar el amor hacia el prójimo. Sí, y como padre, como padre, me comentabas, al traer a nuestros hijos, pues yo creo que hasta donde nosotros podamos con nuestros hijos instruirles, porque si es un niño pequeño por ejemplo de 5, 6 años, 7 hasta la adolescencia o 12 años, que nosotros hasta que estén con nosotros le vamos a instruir hacia lo que estamos creyendo, en la fe que tenemos, como cualquier persona, cualquier familia también vamos a instruir de acuerdo a los valores que nosotros tengamos. O sea, no podemos dejar a nuestros hijos que hagan lo que ellos quieran, sino que nosotros vamos a educarles y vamos de alguna manera a instruirles hasta donde sea posible lo mejor que a nosotros les parezca como padre, ¿verdad? En este caso, si nosotros somos una familia cristiana, en la forma de pensar de nosotros, creemos que un hijo de nosotros o alguien de la familia, al venir a asistir a un servicio, a que sea instruido en los valores cristianos, que amen a Dios, que conozcan cuál es el bien y el mal, que se les instruya, pues ese es lo que tenemos que hacer, instruirlos hasta que ellos puedan tomar decisiones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, yo pienso todos los padres, instruir a nuestros hijos a tomar el camino correcto siempre. En lo personal tuyo, o sea, ¿cómo fue tu adolescencia? ¿Te apartaste o seguiste por ese camino? En lo personal, mis padres, ellos pertenecieron en aquel tiempo a una congregación donde la forma de ellos era muy conservadora, una forma, donde todo era malo. Entonces, en esa etapa yo nací en el hogar cristiano donde mis padres todo era malo, una fiesta, una piñata, un pastel, todo era malo, todo lo condenaban. Entonces al día de hoy ya mis padres pues han entendido muchas cosas y también uno las entiende de que en aquel tiempo también ellos hicieron muchas cosas o nos hicieron a veces, o cómo se puede decir, nos instruyeron de esa manera muy cerrada también, no dando oportunidad a que nosotros a lo mejor nos contamináramos en esa forma de pensar de ellos con el mundo, con las cosas de afuera, sino que nos empapáramos más en las cosas de Dios. Entonces, en esa etapa de mi vida, pues sí vivimos muchas cosas difíciles, la verdad. Pero, como te digo, nacer en un hogar cristiano, independientemente de lo que hayamos vivido, es una ventaja. ¿Por qué? Porque al final los valores nos alcanzan, los valores cristianos, los valores que nos instruyeron nos alcanzan y nos ayudan a tomar las mejores decisiones en la vida. Y
Pero sí vivimos muchas cosas difíciles, la verdad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en mi casa de niños, nosotros no tuvimos ninguna fiesta de cumpleaños. Eso no era algo negociable. Nosotros de niños no tuvimos un pastel, porque incluso el pastel, al tener un pastel ya estabas haciendo algo malo. Si a mí en un día de cumpleaños me compraron un pastel, era algo que se condenaba por los demás. Entonces, toda esa parte, por ejemplo, nosotros en Navidad sufríamos mucho también. ¿Por qué? Porque todas las familias, todos los niños en ese tiempo de Navidad, pues disfrutando un juguete, disfrutando de un regalo, y nosotros, hijos de cristianos, solamente nos quedamos mirando. ¿Por qué? Porque eran cosas malas, eran cosas del mundo, que nuestros padres no las practicaban ni tampoco llevaban esa cultura que normalmente hay en nuestro país, de Navidad, que un niño tenga su regalo y todo eso. Entonces, esas cosas las vivimos nosotros, por ser parte de un hogar cristiano. Y muchas veces los niños no lo entienden así, ¿verdad? Sí, pues por ejemplo, pues un niño que va a entender, es inocente. En ese momento el niño solamente quiere su juguete, quiere jugar, no entiende de esas cosas. Entonces yo pienso que Dios a nosotros nos ha preservado para este tiempo, para que también cambiemos algunas cosas o que le hagamos ver a las generaciones que están llegando de que esa forma es una forma incorrecta de instruir a un niño. O sea, te digo, a pesar de que tuvimos las mejores enseñanzas o los mejores ejemplos en nuestra casa, que no vimos violencia, que no vimos desintegración familiar, que no vimos esas cosas como malos ejemplos, que mi padre se estuviera tomando una cerveza o un cigarro, no, pues jamás lo vi todo eso yo. Entonces, es una ventaja y una bendición. Pero también vivimos la otra parte del religiosismo, donde era una forma muy, muy cerrada en cuanto a las culturas que se practican las personas que no son cristianas. Entonces, esas cosas, hubo parte de esas cosas que sí marcaron nuestras vidas desde niño, o sí marcaron nuestra infancia. Pero a pesar de eso, pues yo creo que Dios a nosotros nos ha preservado de entre muchos hijos de cristianos que no llevaron el mismo camino que nosotros. Por ejemplo, porque en ellos a lo mejor fue más difícil a lo mejor superar esos detalles de su infancia, que al final prefirieron mejor estar fuera de las cosas de Dios, disfrutando a lo mejor de lo que nunca les permitieron disfrutar, o dándole una vida diferente a sus hijos que ellos no tuvieron. Entonces, esa parte yo pienso que Dios a nosotros nos ha llamado con ese propósito de cambiar también las cosas. ¿Te sentiste atraído por algún momento por los placeres del mundo? Sí, de hecho, pues no tengo toda mi vida de ser cristiano. Pues yo crecí, fui adolescente también, empecé a conocer las cosas del mundo, las fiestas, como se decían, le llamamos las cosas del mundo porque así siempre nos instruyeron a nosotros, esas son cosas del mundo. Y estos son las cosas buenas, las que Dios quiere que ustedes hagan. Y esto deben de hacer, siempre nos instruyeron de esa manera. Todo lo que era de afuera era del mundo. Si era música secular, es música mundana. Tú no puedes escuchar música mundana porque esa música va dedicada al diablo y tantas cosas que nos enseñaron a nosotros y nos metieron un cierto temor hacia esas cosas. Y hace cuenta cuando ya uno va creciendo y a lo mejor tiene el valor a veces de enfrentarse a nuestros padres y decirle, pues oye, yo también tengo derecho de hacer esto, de salir con mis amigos y eso. Entonces, pues ya al pasar los años, tuve en la escuela, la secundaria, ya empecé yo a tener esa curiosidad por conocer lo de afuera, que nunca lo había experimentado. Entonces muchas veces me escapaba para ir a fiestas, porque si yo pedía permiso, yo sabía que era un no, de seguro era un no de parte de mis padres. Pero ¿qué hacíamos nosotros? Pues nos escapábamos para ir a una fiesta,
no íbamos sin permiso. Y así fuimos saliendo y conociendo cosas del mundo y a pesar de que andábamos entre las personas que hacían lo malo, que practicaban el pecado, porque verdaderamente en esas fiestas pues sí se ve el pecado, pero quiere decir mucho los valores que nuestros padres nos dan en casa, porque a pesar de que para mí no era correcto que mis padres me tuvieran de esa manera, esos valores que ellos me dieron, en el momento yo de estar en una fiesta, yo miraba que alguien se drogaba y yo me daba cierto temor acercarme a esas personas. Incluso me daba temor también de un día llegar a hacerlo. Y pues la verdad que vivimos esos, no, como te digo, no todo el tiempo fuimos cristianos porque tuvimos esa curiosidad. Casi todos los hijos de cristianos, los que tienen la misma edad que yo, la mayoría están fuera de los caminos de Dios, pero porque tal vez ellos no pudieron superar esas marcas que tuvieron en su infancia, por causa de que les prohibían muchas cosas. ¿Y cuál fue el motivo que tú dijiste? Sabes que acá afuera las cosas del mundo no me va a llevar a nada bueno y yo regreso a mi casa. De hecho, mira, algo que me hizo a mí recapacitar de que en ese ambiente no me esperaba nada bueno, era de que, por ejemplo, mi hermano, yo que ya lo conoce, ¿verdad? Mi hermano Toniel, el pastor Toniel, que ya también estuvo en un capítulo contigo, pues yo empecé a ver a mi hermano que se estaba envolviendo mucho en lo malo. Por ejemplo, no en hacer cosas malas de maldades, sino que empezara a envolverse, por ejemplo, en los vicios. Estaba empezando a fumar mucho, estaba tomando mucho también, bebiendo alcohol, y incluso también ya empezaba a fumar también drogas. Entonces ya cuando yo lo vi en esa condición, yo dije, no nos conviene, y yo me empezaba a llevar con él y con sus amigos. Teníamos los mismos amigos y nos juntábamos ahí en la misma calle. Y ya cuando yo empecé a ver esto, que él se estaba metiendo mucho en eso, ya no me gustó y me preocupé yo por él. Entonces me preocupó la condición en la que él se estaba metiendo, o en la situación en la que él se estaba envolviendo ya. Entonces yo dije, yo recuerdo que platiqué con mi papá y con mi mamá y les comenté cómo estaban pasando las cosas, y le dije que buscaran la manera de llevárselo de aquí para que le hablaran de Dios, o que se empezara a relacionar con los hermanos allá en la iglesia, en la congregación. Y yo desde ese momento empecé también a visitar una congregación aquí en Los Mochis, y empecé a ir de visita. El caso que en ese tiempo que ellos se lo llevaron, la iglesia de Hitsamuri, que es la matriz en la que nos da a nosotros cobertura ahorita, y que es la iglesia donde nosotros nacimos también y fuimos instruidos, pero que al día de hoy han cambiado muchas cosas a las que vivíamos nosotros antes de niños. En ese tiempo había un despertar muy fuerte de cosas sobrenaturales estaban pasando en la iglesia. Personas estaban empezando a ver visiones, cosas que nunca se habían visto en la iglesia se estaban empezando a ver. Por ejemplo, empezaban a ver visiones, había personas que hablaban en lenguas y duraban días sin poder hablar español, hablaban en lenguas por días, 10, 15 días hablando en lenguas sin poder hablar español, y en ese tiempo, en ese lapso que estaban en esa experiencia, podían ver visiones, se abrieron los ojos espirituales, cosas que a lo mejor las personas que no las han experimentado y no saben de esto, pudieran decir, son tan locos, son mentiras, pero los que las hemos vivido y que hemos experimentado estas cosas, sabemos saben de lo que estoy hablando. Amén. Entonces, empezó a moverse muy fuerte, un mover del Espíritu Santo en la congregación, y en ese avivamiento que hubo,
el Señor le dio palabras a mi hermano. Habló el Señor a través de una hermana, le mostró parte de su vida. Esta parte se llama el don de ciencia y profecía. El don de ciencia es cuando Dios le muestra a una persona parte de su vida pasada o del presente de lo que está viviendo en ese momento. Entonces, mi hermano había tenido una experiencia donde él se accidentó en un carro y que él no nos dijo a nadie de la familia, pero cuando estuvo con esa persona ahí, que le estaba dando palabras de parte de Dios, esa persona le dijo: cuando tú estuviste en el accidente, fulano, le dijo, la palma que sostuvo, dice, ese carro, fue mi mano, le dijo, porque si yo no hubiera estado ahí, dijo, ustedes hubieran muerto en ese lugar, pero yo tengo un plan, le dijo, contigo el Señor, yo tengo un propósito contigo. Ahí empezó el Señor a tratar con su vida en ese momento, con mi hermano. Mi hermano no lo podía creer, en ese momento se soltó a llorar. ¿Por qué? Porque empezó a experimentar verdaderamente lo sobrenatural de Dios, de algo que solamente él sabía, y Dios, porque sabemos que Dios lo sabe todo. Amén. De esa manera trató Dios con él y le dijo que tenía que entregarse a él y que tenía que buscarlo. Y de ese momento mi hermano se entregó. A partir de esa palabra que él recibió, a la semana él ya se estaba bautizando. Gloria a Dios. Ya se estaba bautizando y hasta el día de hoy pues sigue en los caminos. Es un pastor y de esa manera Dios trató con él. Entonces yo también yo ya empezaba antes que él. Empezaba a visitar una iglesia aquí en Los Mochis con el pastor Abundio, estaba por acá por la Burócrata. Y yo estaba yendo a esa iglesia y mi hermano, con esa experiencia que tuvo él, se bautizó primero que yo, un año antes que yo se bautizó él. Y de esa manera yo me acerqué porque le di gracias a Dios porque él empezó a cambiar su vida. Yo empecé a ver que realmente los valores que nuestros padres nos dieron desde pequeños, pues verdaderamente eran las cosas que nos iban a llevar a tener una vida de bendición, nosotros a tener una buena vida. Porque pues tú te das cuenta, ¿verdad?, de todo lo que pasa en los matrimonios que no tienen a Dios. Mucha desintegración familiar, mucha violencia, muchos humillación también entre parejas, matrimonios, los hijos desamparados en las calles. Y la verdad que lo mejor es servir al Señor. Amén. Lo mejor que nos puede pasar es que nosotros reconozcamos a Dios en nuestra vida. Y entonces fue ahí que tú también te empezaste a acercar y ahí tuviste el encuentro personal con Dios. Porque realmente conocías de Dios, conocías de la palabra, pero no habías tenido ningún encuentro personal con Él. ¿Cuál fue tu primera experiencia con Dios, con el Espíritu Santo más bien? Yo tenía un vicio también. Yo tenía un vicio del cigarro y que, fíjate, ni siquiera disfrutaba el vicio que tenía. ¿Por qué? Porque siempre me escondía, porque todos nos identificaban como hijos de cristianos. Entonces a mí me daba vergüenza hasta que las personas que conocían a mis papás me miraran fumando. Y yo tenía ese problema del cigarro. Y yo le dije a Dios, me acuerdo una vez, que le dije al Señor, si tú me quitas este vicio, yo te voy a servir, le dije. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve con Dios, donde yo le hice como un reto a Dios: si tú eres real, quítame este vicio y yo te voy a servir. Y yo recuerdo que desde ese momento ya no pude tolerar la nicotina. Desde ese momento, de un día para otro, ya no pude tolerar la nicotina y dejé de fumar. Y hasta la fecha, gracias a Dios. Luego de eso, yo ya empecé a acercarme a la iglesia, como te decía, y sí tuve experiencias sobrenaturales con Dios. Me recuerdo que en una fiesta, estábamos en Hitsamuri, y en una fiesta muy gloriosa, una fiesta de mucha bendición. Había muchas congregaciones reunidas en ese lugar. Había, yo creo, como unas de 500 a 700 personas reunidas en una congregación. Y yo recuerdo que en ese momento
el tiempo de la alabanza, todos estaban llorando, todos estaban sintiendo la presencia de Dios. Y yo recuerdo que mi hermano Toniel, en ese momento, entró. Le dije, hermano, le dije, porque cuando yo llegué, él ya estaba en mi casa, porque mi casa está a un lado de la iglesia. Y le dije, hermano, no vas a ir al servicio. Ando bien cansado. Me dijo, es que me tocó ir a hacer las compras de la comida que se va a dar a la gente. Madrugué y la verdad no me siento bien cansado. Y bueno, yo lo dejé ahí en la casa. Yo me vine al servicio. Y cuando de repente miré que él entró, pero no entró normal, sino que entró lleno de la presencia de Dios, con ojos cerrados, llorando, remolineando, dando vueltas, hasta que llegó y quedó tirado enfrente del altar. Quedó tirado ahí. Y él cuenta que en ese tiempo, en ese momento que él quedó tirado, él se sentía muy cansado, dice. Y él cuenta que cuando él cayó, el Señor lo tomó en sus brazos y le estaba diciendo que descansara. Y él dice que el Señor lo tomó en sus brazos. Mientras él estaba tirado, nosotros lo miramos tirado, pero él estaba viviendo una experiencia sobrenatural con Dios en ese momento. Cuando él se levanta, entonces su mirada ya no era hacia las personas, sino que su mirada estaba como al aire, así, como perdido hacia el aire. Y él empezó a contar lo que estaba mirando. Y estábamos ahí, y dice que él miraba que la gloria de Dios estaba descendiendo en ese lugar. Y que a un nivel estaba la gloria de Dios. El que levante su mano va a poder sentir, dijo, el fuego del Espíritu Santo. Y yo en ese momento me impactó lo que él estaba diciendo y creí. Y yo recuerdo que levanté mis manos y a un nivel, hasta aquí, a un nivel, yo sentí un fuego en mis manos. Y cuando yo sentí ese fuego, empecé a llorar, porque fue una experiencia sobrenatural en ese momento para mí. Empecé a sentir un fuego que empecé a llorar, y yo le daba gracias a Dios porque estaba teniendo esa experiencia en ese momento. Le daba gracias a Dios y le lloraba al Señor. Gracias, Señor, por lo que estoy sintiendo. Gracias porque tú estás aquí. Gracias porque yo te puedo sentir. Y empecé a aclamarle, a adorarlo al grado de que mis manos yo las tenía levantadas. Entonces llegué a un punto donde yo me cansé de tener mis manos levantadas. Y cuando yo quise bajar mis manos, empecé a sentir como electricidad en mis brazos, en mi cuerpo, y esa electricidad no me dejaba bajar las manos. Entonces yo lloré más, dije, porque el Señor quiere que le siga adorando, quiere que yo le siga adorando en ese momento. La verdad que eso fue una experiencia muy hermosa que tuvimos, y todas las personas que estuvieron ahí, para no decir todas, la mayoría de las personas sintieron lo mismo que yo sentí. Estaban llorando en la presencia de Dios. Fue un culto o un servicio muy glorioso donde se manifestó la presencia de Dios. Esa fue una de las primeras experiencias que yo tuve también sobrenaturales con Dios, que afirmaron más mi fe. Yo conocí a Dios de una manera conceptual. Conocí a Dios porque mis padres me dijeron, Dios es real, el Dios de la Biblia es real. Y ellos me empezaron a hablar de Dios desde pequeño. Y yo sabía que Dios existía, pero nunca lo había experimentado en mi vida personal. Conocí a Dios de una manera conceptual, como te digo, pero no lo conocía de una manera real y tangible, no lo había sentido. Entonces, cuando yo tuve esas experiencias, verdaderamente todo lo que mis padres me enseñaron, me instruyeron, empezó a cobrar vida en mí. Empezó a cobrar vida. Por eso es muy importante que nosotros, como padres cristianos, instruyamos a nuestros hijos y les hablemos de que Dios es real. Aunque en el momento ellos no lo van a entender,
Va a llegar en el tiempo que Dios va a tratar con su vida. Por eso, como padres cristianos, no nos debemos desesperar por nuestros hijos, porque ellos están bajo una promesa de parte de Dios y el tiempo les va a llegar. Ya hablabas también en esos grupos de amistad que tienen, me tocó la bendición de que hablaba de que somos un puente de bendición para nuestras familias. Así es. Que a pesar de que ellos no sean cristianos, a pesar que ellos no asistan a una congregación, por medio de nosotros, son bendecidos. Así es. Sí, porque dice la palabra del Señor que cree tú y serás salvo tú y toda tu casa. Si tú crees, tú eres un puente de bendición. Al momento de que una persona de cualquier familia cree en Dios, Él es un puente de bendición para todos los demás, aunque ellos no conozcan a Dios, ahí está esa bendición, y los que la van a recibir son los que reconozcan a Dios. Amén. Pero realmente sí somos un puente de bendición todos los que creamos en Dios. Amén. Yo sé por el cual tus procesos que tú pasaste para poder llegar hasta ahorita donde tú estás, pero pues las personas que nos están viendo no lo saben. No sé si quisieras compartir un poquito del proceso que tuvieron que pasar ustedes como familia pastoral para poder llegar, pues ahora sí, hágame la palabra, pues al pastorado. Pues mira, principalmente el pastorado fue algo que yo siempre supe que iba a llegar a tenerlo. ¿Cómo lo supiste? Lo supe porque Dios me lo habló a través de un hermano antes de yo entregarle mi vida al Señor. El Señor, este hermano que Dios lo usa en palabra profética, él me dio una palabra y me dijo que yo iba a ser un pastor. Y desde ese momento yo siempre supe, creí esa palabra que el profeta me declaró, y siempre lo supe que yo iba a ser un pastor. Entonces yo sabía que había una palabra profética sobre mí y en un día se iba a cumplir. Amén. Entonces yo nací en una congregación aquí, me bauticé, yo no estaba programado para ese bautismo. Por eso yo siempre le digo a las personas, el llamado para bautismo usted lo va a sentir. Nadie lo va a obligar, nadie lo va a obligar a tomar esa decisión. Las personas mismas lo van a sentir, el llamado de parte de Dios, al grado de que si no está programado, si no recibió un prebautismal, una enseñanza antes de, no le va a importar. ¿Por qué? Porque está sintiendo el llamado de parte de Dios. Yo recuerdo que el mismo día de bautismo, Dios me hizo un llamado muy fuerte. Yo siempre pertenecía a la iglesia de Hitsamuri, y yo cuando empecé aquí a visitar la iglesia, yo siempre le dije al pastor, pues yo voy a estar aquí de visita, pero pues yo pertenezco allá, que en ese tiempo no había una iglesia aquí en los Mochis de Hitsamuri, y yo por lo pronto pues estaba de visita en ese lugar. Entonces yo me acuerdo que me dirigía al pastor Víctor Valenzuela, que él era el que estaba en Hitsamuri en ese tiempo. Le hablé y le dije, ¿sabe qué, hermano? Estoy sintiendo un llamado de parte de Dios que yo me tengo que bautizar, y es ahora. Yo recuerdo que le hablé en la mañana muy temprano, y me dijo, pues si lo estás sintiendo, me dijo, adelante, es tu tiempo, Dios te está llamando. Y en ese momento yo pues hablé con el pastor Abundio, que es el que estaba llevando una campaña, una confraternidad, y los bautismos se iban a llevar a cabo en el Maviri. Y yo le dije, ¿sabe qué, pastor? Hablé con el pastor Víctor y le estaba comentando que estoy sintiendo un llamado muy fuerte de que Dios me está llamando que me bautice ya ahora. Pues ánimo, dijo, hay que bautizar. Y nos fuimos, y ya pues les hablé a mis papás y todo, pues vinieron a presenciar ese acto que es de gran bendición, que la verdad es uno de los actos más hermosos que uno experimenta, y muchas personas para tomar esa decisión de bautizarse
están esperando a dejar tantas cosas, a ser perfectos para poder, no, es que yo no puedo porque me hace falta dejar muchas cosas, que yo primero tengo que dejar esto. Y luego dicen, es que yo no quiero ser hipócrita. Tengo que dejar esto, tengo que dejar muchas cosas. ¿Por qué? Porque quieren ser perfectos para poder llegar a tomar esa decisión. Entonces Dios trató conmigo en ese momento y me dijo que no necesitaba ser perfecto para tomar esa decisión. Tómala. La tomé y hasta el día de hoy Él me ha guardado, me ha mantenido en sus caminos, me ha dado esas fuerzas para poder seguir adelante. Yo me bauticé aquí, entonces desde que yo me bauticé, yo tuve ese sentido de que el Señor me había llamado para un ministerio pastoral. Entonces yo empecé a trabajar, yo siempre desde que yo me entregué al Señor, me bauticé, yo siempre he amado a Dios, amo su obra, amo servir en la congregación, me apasiona servir a Dios, me apasiona lograr metas. Entonces yo empecé, mi hermano Toniel ya había iniciado en Babojo y Olas Altas una misión, estaban ahí predicando en una casa de unos hermanos, estaban haciendo un grupo de amistad y hacían servicios, hablaban la palabra y mi hermano me empezó a invitar. Y sí, empezamos a ir, nos empezamos a apoyar, empezamos a ir los dos y duramos como unos 3 años ahí predicando. Y hicimos crecer esa misión que tuvimos ahí. Llegamos a tener como hasta 50 personas y nos reuníamos en una casa abajo de unos árboles de mango. A veces los mangos caían y nos caían en la cabeza. No, que ya lo tocó el Señor, decía que no, y nada, que era un mango que le había caído en la cabeza y caía para atrás. Caían desmayados, pero por el mangazo. Sí, era un mango muy grande. Y así nos tocó vivir primero. Fue mucho sacrificio, la verdad, para llegar a tener un ministerio. Yo creo que es mucho sacrificio, demasiado sacrificio. Se invierte mucho dinero para empezar. ¿Por qué? Porque tienes que ir a un lugar a llevar la palabra de Dios, trasladarte a ese lugar te va a costar dinero. También se requiere de mucha inversión de tiempo, esfuerzo, dedicación. Entonces nosotros estuvimos ahí como por 3 o 4 años, cuando a mi hermano lo llamaron de apoyo para una iglesia en Heréndira, Ensenada, una iglesia que estaba pasando una situación difícil los pastores, y mi hermano fue elegido para ir de misionero en apoyo a aquel lugar, mientras que se solucionaban los problemas. Mi hermano estuvo allá como por 8 meses allá, y sí, es como 8 meses estuvo, y en ese tiempo que él se fue, a mí me establecieron ahí como líder principal, como pastor en ese lugar. Ahí fue donde empecé a ver el cumplimiento de aquella palabra que me habían dado hacía años atrás. Entonces de esa manera empecé yo a funcionar o a servir en el pastorado. La verdad sufrimos mucho, batallamos mucho para trasladarnos a aquel lugar. Las personas en ese lugar, pues la mayoría son de escasos recursos, batallan mucho con la economía, por los trabajos. Entonces no había mucho apoyo económico para nosotros ir allá. Siempre estuvimos, todos los años que estuvimos yendo, siempre estuvimos invirtiendo, pero creyendo también en una palabra que Dios había soltado sobre nuestra vida. Al día de hoy, pues ya es un lugar que tienen su local, tienen algo bien establecido. Yo tuve que salir de ahí, establecí un pastor ahí también, y me vine ahora aquí a la ciudad de Los Mochis para que el proyecto o la visión que Dios me dio, que Dios nos dio a mi hermano Toniel y a mí, la pudiéramos expandir. ¿Por qué? Porque la ciudad es una ciudad donde hay más, es un lugar donde hay más personas, Entonces la visión que Dios nos dio a nosotros es una visión grande.
Entonces, así empezamos a funcionar en el ministerio y hasta el día de hoy estamos aquí. Y creemos que apenas es el principio de las grandes cosas que Dios va a hacer. Y ya tienen 3 iglesias. Ahorita pues estamos aquí en la iglesia de aquí de Los Mochis, tenemos la iglesia de allá de Babojo y también se acaba de añadir otra iglesia en Culiacán, que Dios bendiga a los pastores también, allá el pastor Ponciano, que es mi cuñado también, y mi hermana Alma, que están trabajando allá, y sus hijos, mis sobrinos, que están trabajando en la iglesia de Culiacán. Y yo creo que Dios va a hacer cosas grandes, pues nos ha llamado para cosas grandes. A nadie Dios lo ha llamado para cosas pequeñas. Amén. Cuando Dios te llama para cosas grandes a veces. Ahorita hasta dónde estás llegando también tu ministerio, es algo grande que Dios te ha llamado. Entonces solamente necesitamos creerle a Dios. Amén. Creerle a Dios y verás que vamos a llegar a tener alcances que nunca nos imaginamos tener. Y hay que ser constantes también. Hay Así que ser es. constantes porque, como bien menciona, nada fue fácil, fue muy difícil, se tuvo que invertir tiempo, dinero, esfuerzo y de todo. Y no dejar de creer en lo que Dios nos ha dicho, nos ha prometido, porque Él no se arrepiente de nada. Dios es un Dios bueno, Él no es como nosotros. Yo siempre digo, el Señor no es como nosotros, de que a veces decimos una cosa, pero ya al ratito ya cambiamos. Y el Señor no es así. A pesar de nuestra infidelidad, Dios es fiel. Dios es fiel y sus propósitos siempre son de bendición para todo. Para todo. Y es algo muy bonito, la verdad, predicar la palabra de Dios a través de un pastorado, a través de los podcasts, como usted lo dice. Yo también le doy las gracias aquí y gracias a mi pastor Josué, porque antes de iniciar este proyecto, pues también se platicó con ellos, porque ellos son pues mis padres espirituales, mis pastores, y yo les decía cómo la ven, o cómo ahí con cierto temor, pues humanamente hablando, pero siempre Dios respaldando el proyecto que Dios tenía para mi vida. Y pues aquí estamos. Yo sé que no ha sido fácil, tampoco no ha sido fácil. Usted más que bien lo sabe, que muchas veces llegan el desánimo, llega el cansancio físico, emocional, espiritual, pero pues ahí, gracias a Dios, están mis pastores siempre apoyándome en oración y echándome ánimo. Sigue adelante, vas muy bien, vas por muy buen camino, y eso es lo importante, ser constantes en lo que estamos haciendo y creerle a Dios. Así es. Recuerda que Dios no está en las metas pequeñas, Dios está en las metas inalcanzables. Amén. Porque en las metas pequeñas es cuando nosotros tenemos la seguridad que con nuestras fuerzas lo vamos a lograr. Uh-huh. Pero cuando nos ponemos metas altas, ahí es donde está Dios y donde está la fe. Amén. Entonces, somos llamados para cosas grandes, para lograr cosas grandes. Así que sigue adelante porque Dios va a seguir haciendo cosas grandes en este proyecto, en este trabajo que estás haciendo. Mucha gente va a ser alcanzada, como hasta el día de hoy ya lo hemos podido ver. Sí. Como Dios ha tratado con muchas personas, lo vemos en los testimonios, en los comentarios, y pues creemos que si Dios va a seguir haciendo cosas grandes. Amén, amén. Cualquier cosa, ya estamos a punto de finalizar, pero sin antes decirles de que Centro Cristiano León de Judá tiene una página, página donde se transmiten las prédicas, que se llama Centro C. Cristiano León de Judá. Así es. ¿Puede mencionar los días de servicio? Sí, cada servicio pues lo estamos ahí transmitiendo en vivo, que son los días de servicio, son los domingos a las 11 de la mañana. Estamos aquí ya reunidos para alabar a Dios, y pues estamos ahí transmitiendo lo que es el tiempo de alabanza, el tiempo del sermón, de la predicación, administración también, y pues los invitamos a que nos sigan y se conecten también ahí, que sin duda alguna Dios también puede tratar a través de una pantalla, así como lo estamos haciendo aquí. También cuando usted se conecte ahí, vea, Dios va a tratar también con su vida, con su situación a veces. ¿Y su página personal? Pues Isaac
Eliú Zavala Moreno, así me encuentro. Ok, porque también ya ves que comparte a veces una palabra o algo así, pues para que vayan y lo sigan y cualquier cosa, pues la dirección es Los Mochis, Sinaloa, Boulevard El Zacatecas, Estado Hidalgo, número 255, planta alta, arriba de la panadería El Trigal. Así es, aquí estamos a todas las personas que nos alcancen a ver a través de este video, pues que son de aquí cerca o de Los Mochis, pues los invitamos también a que cualquier día que gusten pasar un tiempo de bendición también aquí en la congregación, pues se vengan y aquí los recibimos con todo gusto. ¿Algún consejo que le quieras dar a todas las personas que nos estás viendo? Pues el consejo que les puedo dar es de que busquen a Dios, y que es lo mejor que les va a pasar en su vida. Amar a Dios, buscarlo y conocerlo. Amén. Cada vez más. Nuestra misión. La misión de nosotros es que existimos para que las personas conozcan de Dios y tengan un encuentro personal con Él. Todo lo que hacemos en la iglesia va en torno a esta misión. Existimos, cada servicio que nosotros prestamos en la iglesia, si nosotros cantamos, la intención con la que cantamos es para que las personas conozcan a Dios y tengan un encuentro personal con Él. Si estamos alguien recibiendo en la puerta, la intención es de que la persona que llega tenga una impresión de que Dios está en nosotros y que tengan también ese encuentro con Dios. Amén. A través del servicio. Amén. Así que todo lo que hacemos es en torno a eso. Amén. Pues muchas gracias, pastor, por ese tiempo. Yo sé que también fue un sacrificio, ya que pues el pastor trabaja, tiene su trabajo secular y aparte el trabajo, las actividades pues de la congregación, es cansado, y pues le agradezco su tiempo, que yo sé que va a ser de mucha bendición para todas las personas. No, pues muchas gracias, la verdad que es un privilegio ser parte de esto, y la verdad que creemos que Dios va a seguir haciendo cosas grandes. Dios te bendiga, Damaris, y adelante. Amén, gracias a todas las personas que nos vieron hasta el final. Pues les invitamos a que vengan a la congregación y pues, o si gustan, si hay una persona que quiere invitar al pastor Isaac a predicar o a dar su testimonio, pónganse en contacto con él. Él está dispuesto y él está abierto, claro que sí, a ir a predicar a sus congregaciones o a una fiesta. A una fiesta, a evangelizar, o no sé, a lo que sea, una campaña evangelística, que está el pastor Isaac, para que se pongan en contacto con él. Y pues Dios les bendiga a todos, espero que sea de bendición para sus vidas, y como siempre les digo, ayúdenos a llegar a más personas compartiendo cada video. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, muchas bendiciones para su vida y sus familias. Amén, bendiciones. Bendiciones.